Hola amigos, muy buenos días, tarde, noches. Mi nombre es Gabriel Villaboy y sean bienvenidos a este su canal Universo ABA. Hoy vamos a tratar la siguiente temática: 30 preguntas sobre el código secreto de la Biblia y la figura del Maestro de Maestros, Jesús de Nazaret. ¿Qué relación tienen ese código oculto que tanta gente ha buscado a lo largo de la historia y la figura del Maestro? Sin más dilación, veamos. Para comenzar bien esta andadura debemos empezar, como suelen decir, por el principio. Y la primera pregunta vital es la siguiente: ¿qué es la Biblia? La Biblia, en la actualidad, es un conjunto de libros, 39 del Antiguo Testamento y 27 del llamado Nuevo Testamento. En el Viejo Testamento se narran un sinfín de relatos relacionados con el pueblo de Israel y su Dios. Y el Nuevo Testamento narra el paso y las enseñanzas del Maestro Jesús por este mundo. Libros que se consideran sagrados, tanto por el judaísmo como por el cristianismo, por el hecho de ser considerados como dictados por Dios o inspirados por Él. Para el programa de hoy, más que importar el número de libros que puedan componer el canon bíblico, radica en el hecho de considerarlos sagrados. En algún momento dado, un pueblo considera que aquellos dictados son o provienen de la divinidad, independientemente de que la noción o el concepto de divinidad no lo tengan claro. Por otra parte, el número de libros ha cambiado a lo largo de la historia. Entran, salen, e inclusive hoy en día, en la actualidad, no hay tampoco una unanimidad sobre qué libros pueden pertenecer a ese canon bíblico, ni dentro del judaísmo ni en el cristianismo. Pero, como digo, lo más importante es ese carácter de sagrado que se le impone. Sigamos. ¿Cómo se escribe la Biblia? Tanto en el llamado Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, los libros que lo componen fueron escritos a lo largo de la historia. En el Antiguo Testamento se entiende que se empezó a construir desde hace al menos más de 3.000 años. Pero lo más reseñable en cuanto al tema que nos concierne, el código de la Biblia, es el Pentateuco, o los escritos que recibió Moisés en el Sinaí. Los libros del Génesis, el Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que fueron entregados, como digo, a Moisés en esa búsqueda de la tierra prometida en el monte del Sinaí. Relacionado con lo que dije anterior, no importa tanto en cuál es la edad del canon bíblico, sino realmente el carácter sagrado que se le ha hablado. Realmente fechar cuando se empezaron a construir los primeros libros, tanto de la Biblia hebrea como dentro del cristianismo, pues es más que todo una curiosidad arqueológica, porque en el fondo no van a variar ese carácter de sagrado que se les da. Sigamos. ¿Qué religiones nacen a raíz de la Biblia? Las llamadas religiones del desierto: el judaísmo, el cristianismo y el islam. Las religiones abrámicas, que tienen a Abraham como padre de la humanidad. Como digo siempre, lo más importante de estas religiones del desierto es su carácter monoteísta. Frente a politeísmos de todo tipo, sincretismos, otro tipo de corrientes, más filosóficas o más religiosas, con deidades o sin deidades, lo importante de las religiones del desierto, del judaísmo, el cristianismo y el islam, es ese carácter de monoteístas, esa búsqueda de un solo principio, de un solo Dios, para dar cuenta de la realidad. Digo que es importante el monoteísmo porque implica una única causa. Y dentro de todo ese mare magnum de fenómenos que sacuden al ser humano, bueno, malo, pernicioso, positivo, negativo, intentar encontrar
dentro de toda esa variedad, un único principio que le da sentido, implica un esfuerzo, implica ir más allá, que cuando se tienen, por decirlo de alguna manera humanamente entendible, cuando se tiene un panteón divino, que bueno, le achacamos el mal a este Dios, le achacamos el bien a aquel otro, le achacamos esto al otro, etcétera, etcétera. Lo importante del monoteísmo es que él pide un esfuerzo, por ejemplo, para entender las víctimas inocentes de la historia. Como un Dios todopoderoso, todo bueno, puede permitir el mal. Por ejemplo, el monoteísmo tiene que profundizar en esa cuestión, y lo ha hecho a lo largo de la historia. ¿Qué es el código de la Biblia? Se entiende como código de la Biblia a la información que está codificada entre los relatos bíblicos, en especial entre los primeros 5 libros de la Biblia hebrea, lo que se conoce como Pentateuco o la Torá. Es medular para entender el programa de hoy. El código de la Biblia nos viene a decir que tras los relatos que se pueden leer en esos primeros 5 libros de la Biblia hebrea, hay una información codificada. Hay mensajes que son realmente la historia, lo veremos más adelante, la historia de la propia humanidad. El término de información estaría muy relacionado con lo que el pensador Ervin Laclau define como un universo informado. Un universo que se va formando a través de la información que va siendo. En otras palabras, la información no tiene un carácter pasivo, no es algo que se recibe solamente, es algo que también va construyendo. En síntesis, los relatos bíblicos, tras esos relatos bíblicos, se esconde un mensaje o mensajes codificados. Ya veremos más adelante de qué se trata. Sigamos. ¿Qué implica el código? Más allá de la información que pueda contener, el código en sí mismo encierra el concepto de una verdad oculta. Hay un conocimiento que debe obtenerse con un esfuerzo, con una búsqueda, no simple y llanamente como una tradición, como una aceptación pasiva. De ello, la increpación del maestro a aquellos maestros de la ley judía que ni entraban ni dejaban entrar en el conocimiento. La implicación más clara es obvia. Si tras esos relatos bíblicos se esconde otra información, lo que nos quiere decir es que hay una verdad oculta tras esa pantalla narrativa. Es importantísimo porque nos vaya dando forma de la relación que puede tener el código, y que tiene el código, con respecto a la figura del maestro. No solamente hay una verdad oculta, sino que es que implica un esfuerzo. Hay que esforzar la mente, hay que buscar. No es algo que podamos, digamos, que asumir tranquilamente desde la tradición. De ahí que muchas veces el maestro, cuando decía, ¿no?, el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado, entre otras cosas, una de las implicaciones que tiene es decir, tú tienes que esforzarte por encontrarte a ti mismo, no aceptar solamente lo que se te da. Búsqueda. La verdad no es algo que podamos asumir simple y llanamente como una tradición. De ahí la necesidad constante de estar abiertos al Padre. Lo que el maestro denomina a estar orando, que nada tiene que ver con fórmulas eclesiales ni nada por el estilo. Bueno, sigamos. ¿Qué tipo de información es la que esconde el código? Toda. El código es una narración del tiempo humano, tanto a nivel personal como a nivel de humanidad. En otras palabras, la información de la historia de toda conciencia y de todo el desarrollo de esas conciencias en la interacción de unas con otras. Parece una locura, pero sí es factible, y de hecho lo es. En el código se encierran dos niveles de interpretación mínimos. Uno a nivel de personal, uno a nivel de cada conciencia. El otro a nivel colectivo. Es decir, uno sería los derroteos de cada conciencia cuando se encarna y otro sería los derroteos de esa humanidad como conjunto, hacia dónde va, hacia dónde se dirige. ¿Cómo
se leen los mensajes. En un principio hay que resaltar un hecho primordial, y este es el celo con el que el pueblo judío pone en la transmisión o el copiado de estos libros. No se permite que haya una errata. Si en el copiado hay un pequeño error de transcripción, se desestima la copia. Esto es muy importante entenderlo y lo explicaremos más adelante cuando hablemos del maestro y el código. Los mensajes codificados se encuentran en secuencias equidistantes de letras. ¿Qué significa esto? Que todo el libro bajo estudio se une en una sola línea y se comienza a buscar mensajes, fechas, etcétera, que obedezcan a un patrón que se denomina secuencia equidistante de letras. En otras palabras, usted agarra un libro, por ejemplo el Génesis, que fue de hecho sobre el que se basó el matemático que descubrió o que elaboró el software que permite esta búsqueda. Usted agarra el libro, el Génesis, une todas las palabras en una sola línea sin separación ninguna y empieza a buscar patrones, mensajes, sistemáticamente y de una forma equidistante. Por ejemplo, empieza la primera letra, cuenta 20, ve que hay, cuenta otras 20, ve que hay, etcétera, etcétera. Esto es una tarea de chinos, es una tarea mayúscula, que ya veremos más adelante, ahí se han abocado grandes genios de la humanidad. Manualmente, pues, lo que le digo, es un trabajo de chinos, pero con la aparición del ordenador es más fácil. Bueno, de eso se trata, de unir todos los libros, o en este caso el libro del Génesis, unir todas las palabras y buscar mensajes encriptados, cifrados dentro de esa secuencia. Bien, sigamos. ¿Qué otras implicaciones podemos ver en el código de la Biblia? Más allá del morbo que produce el saber de antemano qué pudiera o no suceder, otra implicación del código radica en mostrar la irrealidad del tiempo lineal, es decir, el tiempo que se lee en pasado, presente y futuro. El código de la Biblia te conecta con lo que muchos han denominado el campo acásico, lo que Edgar Cayce, el llamado profeta durmiente, denominaba el akasha en honor a ese concepto proveniente de la mística oriental, el hinduismo, el jainismo, el budismo, la teosofía, etcétera, etcétera. Ese campo o estado de energía donde la conciencia descansa de sus encarnaciones. En la casa, el hogar real de la conciencia. Esa verdad oculta que hay tras esos relatos bíblicos, lo que nos viene a decir es que no hay una realidad. Hay infinidad de realidades que vamos viviendo a medida que vamos encarnando. Pero también nos está diciendo uno de los mayores secretos, por decirlo de alguna manera humanamente entendible, que pueda tener el ser humano, que es el tiempo mismo. Lo que nos viene a decir el código, lo que implica esa lectura del código tras esa muralla de los relatos primarios, es que el tiempo es irreal. El tiempo solo tiene sentido en lo que denominamos tiempo lineal, en nuestra encarnación, en nuestra mente. Más en el ámbito de la conciencia no tiene sentido alguno. De eso hablaremos también un poco más adelante. Sigamos. Si todo está dicho, ¿representa el código de la Biblia un desafío al libre albedrío de la conciencia? No. Repito, el tiempo lineal, el pasado, presente o futuro, no es más que una ilusión de la mente, del pensamiento, una forma de vernos a nosotros mismos en ese proceso que se denomina vida. Pero el tiempo en la dimensión de la conciencia no tiene sentido. La conciencia es un eterno presente. Nuestra capacidad creadora, que es la esencia de nuestra libertad, que es el núcleo de nuestra conciencia, nunca está limitada en el tiempo, ni por el tiempo. Siempre creamos en el presente. Somos infinitas posibilidades de ser que al materializarse, al encarnarse, comenzamos a vivir alguna de ellas. Lo decía, el tiempo como tal es un instrumento, una herramienta, un estadio más de un estado de la conciencia.
Decirlo de una manera humanamente entendible y hasta un tanto poética, el tiempo es la forma por la que nos vamos reconociendo, por la que la conciencia se va reconociendo a sí misma dentro de este mare magnum de conciencias que hay en todo el universo y dentro de esa conciencia suprema. Nuestra libertad es ante todo libertad de ser. Pero en nuestras encarnaciones usamos el concepto de libertad más bien en el sentido de libertad de tener, de hacer, de decir. Y por ahí no van los tiros. No podemos decir todo, no podemos tener todo, no podemos hacer todo. Nuestra verdadera libertad es libertad de ser, de crear. Nuestra capacidad de ser, esa capacidad de crear, es una capacidad que tiene que estar en base al amor, a la construcción, al disfrute de otras realidades, no en base al mal o a la destrucción. Por eso no podemos hacer todo, ni decir todo, ni tener todo. Porque el anclaje para poder desarrollar plenamente nuestra libertad de ser no solo somos nosotros mismos, son las demás conciencias. Nuestra libertad de ser se ve reflejada y es posible gracias a la libertad de ser de otras conciencias. Hablaremos de ello un poquito más adelante desde otro ángulo. ¿Quién comenzó el estudio del código de la Biblia? No podemos olvidar el carácter sagrado que el pueblo de Israel depositó en los libros entregados a Moisés en el Sinaí. Podemos asegurar que, desde aquel primer contacto en el Sinaí, siempre hubo seres preocupados por encontrar en los libros una verdad que iba más allá de los relatos, de las historias contadas. Esa corriente o corrientes se les ha denominado de varias maneras: esoterismo judío, gnosticismo judío, cábala, etcétera, etcétera. Pero lo que tienen en común es el hecho de creer que tras esos relatos hay otra verdad, una verdad oculta. Podemos citar un libro proscrito de la oficialidad judía y cristiana y que puede ser referente a este tipo de seres que buscaban otra verdad: el libro de Enoc. La búsqueda de esa verdad oculta está grabada innatamente en nuestra propia condición de conciencia. Toda conciencia busca su propio desarrollo, busca su propia esencia, busca su propio sentido, más allá del mundo de las creencias, más allá de cualquier tipo de lenguaje interpretativo simbólico. De ahí que podemos estar seguros, y podemos decir con probabilidad que es seguro, que desde los mismos albores que se recibieron esos libros sagrados, ya muchísimos seres empezaron esa búsqueda de lo que había tras esos libros, de esa verdad que no es humana. Recordemos, el ser humano puede conceptualizar el término de verdad, puede estar diciendo, hablándola, buscándola, perdiéndola, pero sintiéndola es complicado, simple y llanamente porque la verdad humana ha descansado sobre los conceptos de creencias, de opiniones, de mi verdad, y esa no es la verdad que vino a sembrar el Maestro. La verdad de las estrellas descansa en el conocimiento, no en la opinión, no en mi interés. Bueno, sigamos. Y modernamente podemos rastrear el código con el comienzo del estudio de la cábala moderna. Este estudio lo podemos entrever con el llamado Zohar de Moisés León en el siglo XIII y posteriormente con las aportaciones de Isaac Luria en el siglo XVI. También podemos citar al llamado genio de Vilna, el rabino Zalman, que en el siglo XVIII afirmaba que todo lo que ha sido, es y será está en la Torá. Pero más cercano a nuestros días, en la primera mitad del siglo XX, entre los estudiosos del oculto de la Torá, estaría el rabino de Praga, Weizmann, cuyos estudios llegarían a las manos del descubridor moderno del código, Eliyahu Rips, un matemático israelí que ideó un programa informático con la ayuda del físico Doron Bigtun y de Joab Rosenberg, para poder agilizar el estudio de las secuencias equidistantes. Como dije anteriormente, el estudio de buscar esa verdad se remonta
a los tiempos ya primigenios. Modernamente, el padre del código bíblico es el matemático israelí Eliyahu Rips. Es un matemático que es un creyente, pero que es reconocido tanto dentro de Israel como fuera de Israel, ¿no?, por sus aportes a la matemática. Y fue el que ideó ese programa, o el que buscó las maneras de desarrollar algún tipo de programa matemático, un modelo matemático que permitiera pues esa búsqueda de esos mensajes dentro de esos libros bíblicos. Obviamente esto lo pudo lograr gracias al salto tecnológico. Siempre he dicho y lo mantengo, el salto tecnológico del ser humano en los últimos 100 años, muchos dirán que es obra del propio ser humano, que eso es fruto de un desarrollo lógico de la propia evolución del conocimiento, más bajo nuestro humilde ver, no es así, ¿no? Es una ayuda que se está recibiendo. Pero el hecho en sí es que el salto hacia el ordenador fue lo que ha permitido, digamos, que el estudio del código, de los códigos que pueden existir dentro de la Biblia, sea en realidad. Y en este campo, el matemático israelí Eliyahu Rips es, digamos, el padre de la criatura. Junto, obviamente, a dos colaboradores que ya sabemos que en este mundo, hoy en día, más en el mundo científico, nada surge al azar y por la voz de alguien, ¿no?, sino es el trabajo conjunto, que es a lo que apunta la humanidad futura. Sigamos. ¿Cuál es la mejor herramienta para el estudio del código? El ordenador. Gracias al invento de las computadoras, el hombre ha logrado comenzar a descifrar el código. Gracias a este instrumento, Rips pudo avanzar a paso de gigante en el estudio milenario de la búsqueda de una verdad oculta tras los relatos bíblicos. Sin duda alguna, ya lo dije anteriormente, el ordenador es el instrumento básico para otro tipo de sociedad. Sigamos. ¿Quién populariza el código de la Biblia? Michael Drosnin, un periodista norteamericano que, aun siendo no creyente y defendiendo una racionalidad a ultranza como método para afrontar cualquier información, tuvo que dejar al lado sus reticencias primeras y defender que, más allá del libro sagrado, la Biblia encierra un código con información de la historia humana y de sus actores. Drosnin es un periodista norteamericano que trabajó para el Washington Post, murió recientemente, creo que fue el año pasado, con 70 y pocos años. Y él llega a oír, a escuchar sobre el código de la Biblia de una forma fortuita y empieza a investigarlo. En el curso de esas investigaciones, él llega a descubrir el asesinato del primer ministro israelí, Isaac Rabin, antes de suceder. Él intenta avisar al primer ministro israelí, a las fuerzas de seguridad que lo cuidan y demás, ¿no?, sin ningún tipo de éxito, ¿no? No le hicieron muchísimo caso, digamos, ningún caso. Pero el hecho es de que Isaac Rabin fue asesinado. No solo eso, sino que tras el asesinato, ahora sí, también se descubre, junto a la matriz donde aparecía el nombre de Isaac Rabin, aparecía el nombre del asesino. Drosnin se reunió en innumerables ocasiones con el matemático israelí Rips, y entre los dos, en cierta medida, pues fueron profundizando más y popularizando más a nivel mediático, ¿no?, lo que es el código de la Biblia. En el transcurso de esas investigaciones había acontecimientos que realmente Drosnin pues no podía entender. Él siempre decía, el código no lo veía como una bola de cristal, en el sentido bueno, que voy a adivinar el futuro, sino era más bien como información que estaba encriptada, pero el hecho es que fue encriptada hace 3000 años. Es lo que a él le llamaba poderosamente la atención. ¿Qué pinta Newton aquí? Newton, Isaac Newton, el padre de la física moderna, fue un cabalista empedernido. Dedicó más tiempo a buscar el fin de los tiempos que el dedicado a su estudio de la física celeste. Esto es un hecho histórico. Realmente la preocupación de Newton
por encontrar esa fecha del final de los tiempos, pues le llevó incluso a aprender hebreo y a intentar encontrar manualmente y mediante alguna fórmula, ¿no?, esa posibilidad. Y él halló un número para ese final de los tiempos, en base a un estudio, si mal no recuerdo, del libro de Daniel. Pero este comentario va simple y llanamente de que uno tiene la idea de que de repente las cuestiones de estas preocupaciones esotéricas es fruto simple y llanamente pues de gente religiosa, y no tiene nada que ver. Otra cosa es el daño que se hizo o que han hecho las religiones institucionales en el estudio de la ciencia, ¿no? Es decir, cuando se intentó mezclar o se intentó imponer verdades teológicas, verdades doctrinales, pues al mundo de la ciencia, donde en teoría tienen que guiarse por su propio lenguaje. Bueno, sigamos. ¿Qué resultados arroja el programa de Rips en el descifrado del código? Drosnin, cuando supo del código y comenzó su estudio e investigación, llegó incluso a predecir acontecimientos que llegarían a ocurrir antes de que sucedieran, como sucedió con el asesinato de Rabin. Como también encontró en un fenómeno celeste como fue el choque de un cometa sobre el planeta Júpiter. Así todo, hay muchos detractores que han intentado refutar los trabajos de Rips. Incluso les han dado el famoso premio Ig Nobel, paradójicamente el de literatura, por un artículo presentado en el año 1994 en una famosa revista científica. Obviamente, cuando sale a la luz lo que se conoce como el código de la Biblia, pues empezaron a llover críticas de todos los lados. Pero también hubo muchísima gente del ámbito científico que intentaron corroborar independientemente, sin estar sacudidos de ningún tipo de ideología, los trabajos de Rips y los confirmaron. Así todo, bajo nuestros humildes criterios, más allá de las críticas que puedan surgir hacia el trabajo de Rips, hacia ese trabajo matemático, nosotros tomamos el código de la Biblia desde la posición del maestro. Hablaremos ahora más profundamente de ello, ¿no? Así todo, como decía también anteriormente, no es de extrañar la lluvia de críticas cuando se intenta mezclar esos dos mundos aparentemente distintos, como es el de la religión y el de la ciencia. El problema base es que la religión nada tiene, la religión oficial, las religiones oficiales, esas religiones que intentan encerrar las ideas, cuando se confunden con la espiritualidad, se complican las cosas. Ahora, como siempre defiendo, el mundo del mañana, el mundo que vendrá tras la segunda venida del Maestro, es un mundo preñado de conciencia, de espiritualidad y de ciencia. Pero no una conciencia salpicada de religiones institucionales, dogmas, etcétera, etcétera. Ni tampoco una ciencia encerrada en fórmulas fijas y únicas. Una ciencia que tiene que estar abierta a construir la realidad, porque de eso se trata el juego. Somos conciencias creadoras que van construyendo realidades. ¿Por qué mantenemos la importancia del código de la Biblia? El tema del código de la Biblia es en cuanto a su aceptación científica, tal y como parte de las ciencias se entienden a sí mismas, como los agroglifos. Esos dibujos que aparecen de la noche a la mañana en campos de cultivo, en especial en Inglaterra, y que han sido ignorados mediáticamente por los grandes y manipulados medios de comunicación. Sin embargo, para nosotros la importancia del código va más allá de la importancia que tiene por sí mismo, sino por su relación con el maestro de maestros. Comparo el código de la Biblia con los agroglifos porque me parecen que son dos fenómenos que se están dando en el día de hoy y que realmente poca o nula importancia se le ha dado a nivel de estructuras. Hay mucha gente interesada en dichos fenómenos, pero a nivel muy particular, a nivel muy íntimo. Pero los grandes medios de comunicación pues miran para otro lado, en plan de mofa y de burla. Simple y llanamente porque les ponen etiquetas, sin darse cuenta que el mundo del mañana es un mundo sin etiquetas, es un mundo de conocimiento,
va más allá de cualquier etiqueta, sobre todo de etiquetas que juzgan, que separan el trabajo de otras personas. Los agroglifos, para los que no tengan conocimiento de él, son figuras de todo tipo, pero sobre todo figuras geométricas que aparecen en campos de cultivo de la noche a la mañana, pero figuras majestuosas, como la que está aquí atrás en este momento. Realmente son fenómenos que no tienen explicación alguna, salvo una explicación, obviamente, que bajo nuestro humilde ver, no viene de este mundo, pero que humanamente pues se mira hacia otro lado. Pues con el tema del código bíblico parece lo mismo. Así todo, recuerden que las estructuras de poder se valen de todo instrumento con tal de defender sus intereses. Y no es de extrañar que se use el código de la Biblia de una manera secreta por esas estructuras de poder para sus propios fines. En otras palabras, cuando el código dio el vaticinio del asesinato de Rabin, hoy en día no me extrañaría absolutamente nada que hubiese un departamento en el Mossad israelí que se dedicase a estar indagando en el código un sinfín de informaciones. No me extrañaría nada. Y si no lo hacen, es porque realmente tienen poco de servicios de inteligencia. Sigamos. ¿Qué relación tiene Jesús con el código de la Biblia? Jesús nace en medio del pueblo judío para principalmente señalar tiempos para que el mal que esta última humanidad ha clonado también sea exterminado, y junto a él esa parte de la humanidad que no es capaz de comprender y aprender el poder de las dos fuerzas básicas del universo, el amor y el perdón. Jesús es la prueba viviente de que el código no es de este mundo y que fue insertado para ser descubierto en el final de los días. La vida del Maestro en sí misma, su obra y sus enseñanzas, encierran todo lo que encierra el código. Esa capacidad de predecir, de saber, de conocer los tiempos futuros. Sigamos. ¿En qué pasaje o pasajes podemos rastrear el conocimiento de Jesús sobre el código bíblico? Son muchos los pasajes, por no decir que en sí misma la obra del Maestro refleja un conocimiento oculto de todo lo que fue y todo lo que será. El Maestro muestra un conocimiento de lo que esconde la Biblia tras los relatos que encierra. Y no se trata de una cuestión de interpretación de los relatos, sino de lo que subyace a ellos. Tenemos pasajes como aquellos que dicen: no temáis porque no hay nada encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. No penséis que he venido a traer paz, sino espada. La vida del Maestro, su periplo de enseñanza, en sí misma encierra todo el conocimiento de lo que iba a pasar y de lo que había pasado. Pero no estamos hablando de un conocimiento de interpretación como podían tener los fariseos, los diversos movimientos judíos que intentaban interpretar la ley. No. El Maestro no solamente tenía conocimiento de los hechos, sino de lo que comúnmente entendemos por verdad. Siempre lo reitero, las verdades humanas no podemos catalogarlas como tal. La verdad, bajo nuestro humilde criterio y sin intentar imponer nada, vino por parte del Maestro, vino de las estrellas. De ahí su famosa expresión: yo soy el camino, la verdad y la vida. Vuelvo y repito, aquí no intentamos imponer nada, simple y llanamente anunciamos que es nuestra misión. Pero bajo nuestros criterios, las verdades humanas están preñadas de interpretaciones, de intereses. La verdad que vino a sembrar el Maestro es una verdad llegada de los cielos y está preñada de conocimiento. Muchos son los pasajes donde realmente se muestra este carácter de predicción que podrían esconderse que se esconden, mejor dicho, en los relatos bíblicos. El mismo llamado Apocalipsis de Jesús, que tanto
que tanto vemos en este canal, que es Marcos 13 y los paralelos, ¿no? Mirad que nadie os engañe, os he dicho esto de antemano, etcétera, etcétera. Jesús conoce lo que va a suceder. Es más, justamente el llamado a ese final de los tiempos, o el anuncio de ese final de los tiempos, impregna, lleva consigo el conocimiento de ese código que se encierra en esos relatos bíblicos. Pero ahora veremos una cita que no deja ni la menor duda. Sigamos. ¿Qué significado tiene la expresión del maestro que dice: no vengo a cambiar ni una coma de la ley? Quizá es el logo del maestro que mejor refleja no solo la realidad del código, el conocimiento que el maestro tenía de él, sino el porqué de la pulcritud de no alterar ni una sola letra de aquel código, pues una sola alteración implicaría un cambio completo de lo codificado. Jesús no viene a alterar la historia, por decirlo de un modo humanamente entendible, sino a señalar los tiempos de una nueva era para los hijos de los hombres. En el código está reflejada todo lo que sucederá a la humanidad hasta el final de la actual era y el comienzo de una nueva era para el hombre. Jesús no viene a cambiar la historia, sino a cumplir lo que está ya escondido en el código bíblico. Este logo del maestro no deja la menor duda. Sin embargo, es usado por muchos exegetas, por muchos intérpretes, para reflejar el carácter judío del maestro. Viene a decirle que el maestro venía a cumplir con la ley judía, que no iba a cambiar ni una sola coma. De ahí aluden, interpretan de que realmente el maestro era un judío, por decirlo de alguna manera humanamente entendible, pues crítico, ¿no? Que no estaba muy de acuerdo como se entendía el judaísmo en su época. Nada que ver. Sabía lo que estaba diciendo el maestro. No vengo a cambiar ni una sola coma de la ley. No vengo a alterar la historia. Vengo a señalar unos tiempos y decirle la historia de la humanidad va a terminar pronto, de esta última humanidad. No es una extinción, como siempre digo, sino es un nuevo renacer. Es vital entenderlo. No solamente en este pasaje, en muchas otras enseñanzas que hacía a sus íntimos, les decía: no puedo deciros más de lo que os digo porque no lo entenderíais. Pero todo lo que está escrito sucederá. Otro de los famosos logos rescatados del maestro es: el mundo pasará, pero mis palabras no pasarán. Aquello que os he dicho va a suceder, simple y llanamente porque yo ya lo sé. Lo sé, vuelvo y repito, porque la noción de tiempo es distinta a cuando una persona, cuando una conciencia está encarnada, a cuando está en otra dimensión. No tiene nada que ver. El tiempo solo tiene sentido dentro de la racionalidad humana. ¿Quién escribió el código de la Biblia? Sin duda no fue Dios, tal y como pueden conceptualizar a Dios las diversas religiones, entre ellas la judía. El hombre peca de vanidad cuando cree que no solo está solo en el universo, sino en el creer que, de no estarlo, las otras formas de vida con conciencia no están más adelantadas, no pueden estar más avanzadas que ellos en eso que llamamos humanamente conocimiento o ciencia. Les decía a todos aquellos que le recriminaban: vosotros no conocéis a Dios, si conocierais a Dios me conoceríais a mí. Las religiones humanas veneran dioses que no conocen. La gran verdad del maestro, la gran verdad de su reino, de su pueblo, es justamente, siempre lo repito, es lo que humanamente llamamos Dios, el conocimiento de lo que humanamente llamamos Dios. Ellos tienen la respuesta que el hombre lleva buscando desde hace milenios en esta última humanidad, pero que siempre ha buscado a través de todas las humanidades que han habido en este hermoso planeta.
El mismo pasaje donde dice, si conocierais a Dios, me conoceríais a mí. Muchísimos intérpretes y exegetas intentan encontrar la divinidad del maestro. Vuelvo y repito, el maestro nunca se hizo Dios, en el sentido de la fuente original. Otra cosa muy distinta, como él mismo plantea, es que todos formamos parte de Dios. Pero él no se divinizó a sí mismo como lo han querido hacer las distintas teologías y doctrinas cristianas. El maestro, se sabe, como toda la conciencia, parte de esa conciencia suprema que humanamente entendemos como Dios. Sigamos. Si no es Dios en el sentido religioso general el autor del código, ¿quién fue? El mismo reino del maestro, el mismo pueblo que hace eones conoce lo que humanamente se llama Dios. El reino del maestro es el reino escogido para dar a conocer a los hombres esa gran verdad, ese camino hacia la casa del Padre, ese camino hacia lo que humanamente se entiende como Dios. El reino del Maestro, el reino de Jesús, es el reino encargado de despertar a los hombres a las estrellas, de darle ese conocimiento que les lleve a fabricar realmente su propia realidad. Pero lo más importante de ese conocimiento, más allá de lo que se puede alcanzar fuera, es lo que uno puede alcanzar dentro. Por eso es imprescindible ese viaje hacia adentro. Conquístate tú antes de intentar conquistar nada fuera de ti. Si tú te conectas, te conquistas a ti mismo, descubres en ti, en tu encarnación, ese poder que tienes, esa conexión que tienes con el Padre, has alcanzado ya el primer paso para alcanzar cualquier tipo de conocimiento. Eso se aplica tanto a nivel personal, a nivel individual, como a nivel de sociedad. Lo que el maestro enseña es que esta humanidad, en sentido global, no va a dar ese paso. Ese paso será alcanzado, ese paso de descubrirse a sí mismo, de descubrir dentro de sí el universo completo. Eso se dará en muchísimos individuos, pero a nivel global está condenado a perecer. De ahí ese nuevo renacer hacia otro tipo de sociedad. Una sociedad donde el mal ya no impregnará las relaciones humanas, donde realmente se habrá encontrado la senda y el conocimiento hacia la casa del Padre. Que recordemos los dos pilares fundamentales de ese misterio que humanamente llamamos Dios, es el amor y el perdón, la capacidad creadora y la capacidad de volver a crear tras fallar, tras errar. Sigamos. ¿Por qué entregar un código con milenios de antelación antes de su posible descifrado? Porque esta humanidad está llamada a ser parte del reino del Maestro, y como tal, el código vendría siendo un anticipo de los tiempos por venir. Un anticipo que habrá acompañado al ser humano por milenios y que cuando sea completamente abierto, mostrará la primera lección a la nueva humanidad. El destino de uno es el destino de todos. Nada que hagas está separado de la fuente. Ningún conocimiento pertenece a una parte, sino pertenece a todos, para la experiencia y disfrute de todos, y para la expansión del universo mismo. En estos finales de los tiempos, muchísimas verdades que han estado ahí presentes serán realmente valoradas y puestas a la luz como tales. Ya no cabrán más tergiversaciones y más manipulaciones interesadas de grupos de interés que se formaron alrededor de esos fenómenos. Sucede con el tema de la sábana santa, sucede con el código bíblico, sucede con los mismos agroglifos que comentaba antes. Muchísimas de las verdades que están ahí y que llevan ahí milenios, simple y llanamente hoy, en estos finales de los tiempos, verán la luz y serán entendidas y comprendidas y ayudarán a los seres humanos que tengan que vivirlas a comprender con mayor profundidad su significado. El código es una de ellas. El código de la Biblia va dirigido en especial a alguien. Más
que a alguien, el código va dirigido a unos tiempos, al final de los tiempos de la segunda venida del Maestro. El hombre que verá el cambio de era podrá entender, interiorizar, comprender en su plenitud lo que significa el mundo de las creencias, que representan los relatos bíblicos, frente al mundo de la ciencia, del conocimiento, que representa el código en sí mismo encriptado en esos relatos. La gran sorpresa para muchos será encontrar la historia misma de cada persona, la historia de la humanidad, codificada dentro de esos relatos bíblicos. Unos relatos que, no olvidemos, han conllevado un sinfín de luchas intestinas a los seres humanos. Unos relatos que han creado creencias que por ellas han asesinado y han mutilado a muchísimos seres humanos. En otras palabras, tras esos relatos que han llevado a un sinfín de creencias fallidas, se esconde una verdad, un conocimiento, que nada tiene que ver con las creencias fallidas. La esencia va más allá de las apariencias. ¿Predice el código bíblico el final de esta humanidad? Sí. ¿Es el código una especie de adivinador? No. El código, como dice Drosnin, no es una bola de cristal. Es información encriptada dentro de unos libros que fueron dictados hace más de 3.000 años y que contienen información de épocas posteriores. Información muy precisa. El código, frente a, por ejemplo, las centurias de Nostradamus, no lleva lugar a múltiples interpretaciones. Nombres, fechas, sucesos aparecen claramente expuestos. El código es información precisa, encriptada. Para ser un poco más entendible, estamos hablando de dos niveles distintos de la noción o del concepto de tiempo. Un tiempo humano, encarnado, material, y un tiempo, por decirlo de alguna manera humanamente entendible, un tiempo de la conciencia, donde no hay tiempo. Realmente todo sucede en un eterno presente. Bueno, el código vendría siendo esa capacidad de comunicar un tiempo con otro. Sería la posibilidad de leer lo que existe en ese estado de la conciencia, en ese campo acásico, dentro de un tiempo humano, dentro de un tiempo lineal. ¿Existen otros libros de información precisa de lo que muestran los libros de la Biblia? No. Aunque ha habido mucha controversia en un principio por parte de muchos críticos, sobre todo del ámbito científico, que intentaron mostrar que eso de que la Biblia fuese un código secreto era una simple fábula, e intentaron desprestigiar los trabajos del profesor Reps. El hecho es de que la gran diferencia entre los libros bíblicos y cualquier otra obra humana radica justamente en quién los escribe. Los libros que encierran el código es frutos de conciencias cósmicas hermanas, que acompañan al ser humano a su despertar a las estrellas. Obviamente, bajo nuestro humilde ver, esto no tiene dudas, pero tampoco podemos imponerlo, ni nada por el estilo, ni es misión de este canal imponer esto que se está diciendo. Lo venimos a anunciar unos tiempos. Pero obviamente la gran diferencia que encontramos es que no es lo mismo una verdad escrita en formato de libros humanos, en un lenguaje humano, pero es una verdad que llega de las estrellas a cualquier otro tipo de relato humano. ¿Se habla en la Biblia del código que encierra? Sí, tanto en el llamado libro de Daniel, en el último libro de Daniel, como en el Apocalipsis de Juan. Pero también en un famoso pasaje del conocido como Evangelio de Juan, cuando dice aquello de en el principio fue el Logos, el lenguaje, el verbo. Por esta posibilidad de poder encontrar el código dentro de la misma Biblia, dentro de los mismos libros bíblicos, es por la que Isaac Newton, el famoso físico, pues se embarcó en esa batalla y en ese tipo de estudios. El
código de la Biblia y el computador cuántico. ¿Qué depara? El gran avance que representó los ordenadores con respecto al trabajo manual de búsqueda es el salto que representará el paso del ordenador común a los ordenadores cuánticos. El gran obstáculo que representa el conocimiento del código de la Biblia en nuestros días viene de la mano de no saber qué buscar. En cierta medida, el presente está ciego ante un futuro que, por decirlo de alguna manera, ya fue. Pero se desconoce cómo acceder a él. El código hoy en día es más bien un método de verificación, aunque se sabe que puede ser un método de predicción. Todos los pasos que se están haciendo en cuanto al sentido tecnológico tienen un fin para la nueva humanidad. El ordenador cuántico, que ya hoy en día se está manejando en ciertos niveles, pues será una realidad común para esa nueva era que vendrá tras la segunda venida del Maestro. Y representará otro salto más. Es importante retener, el código bíblico no es, a ver si me expreso bien, no es una panacea, simplemente es un instrumento que se sembró, que se señaló para en su momento, en el cambio de humanidad, pues permitir también a todas aquellas personas que sobrevivan a aquellos tiempos, poder también entender qué representaba esta última humanidad. ¿Quiénes son en el ámbito humano los enemigos del código y por qué? El código será descubierto y desvelado al final de los tiempos, como lo serán las grandes mentiras de la historia con respecto al mensaje y naturaleza del Maestro. El mal no es una abstracción, es algo que vive a diario en la vida de miles de millones de seres humanos, de conciencias humanas. El código, como la naturaleza del Maestro, nos viene a decir que hay una verdad más allá de ese mal que tan bien se ha clonado entre los hijos de los hombres. Hay una verdad no humana que no descansa en mitos, tradiciones, leyendas, sino en el conocimiento. Un conocimiento que ya ha desvelado la naturaleza de lo que humanamente se entiende como Dios. Un conocimiento que no se alimenta ni alimenta miedos de todo tipo, sino que es la expresión misma de ese poder creador que tenemos todas las conciencias y que compartimos con el Padre, el poder crear la realidad. El mal, hoy en día, y por ende los enemigos del código, lo podemos rastrear en todas aquellas insanas estructuras que ha creado el ser humano para organizarse y clonar el mal. El mal, como digo siempre, hará todo lo posible, todo el daño posible antes de ser exterminado de este mundo. El Maestro lo dejó bien claro. Pero vuelvo y repito, lo que importa no es el proceso en sí, sino los nuevos tiempos que vienen. Después de que esta humanidad ha pasado todo lo que ha pasado, durante tantos milenios, pues el último estertor pues habrá que aguantarlo a cualquier manera. Lo importante para las conciencias que están y para esas conciencias que vendrán es ese nuevo estadio donde el hombre realmente ya estará abierto a una verdad que ha llegado de las estrellas. ¿Quién puede utilizar el código? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque cualquiera que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Son palabras del Maestro. El código está abierto para todos. Igual que el mensaje del Maestro es un mensaje que va dirigido a toda conciencia humana, la verdad oculta en la Biblia, tras aquellos relatos entregados a Moisés, también está abierta a todos. Obviamente hay personas, hay seres que no accederán porque simple y llanamente no es su tiempo ni su lugar. Muchos serán los llamados, pero pocos los escogidos. Pero no porque el Padre o el Maestro no lo deseen, sino porque la verdad no se impone. Debe ser descubierta por cada conciencia que es capaz de trascender su mundo de creencias. La verdad que vino a mostrar el Maestro es una verdad que descansa en el conocimiento,
y no en los miedos. Un conocimiento que ha sido capaz de crear un código donde el lenguaje simbólico y el lenguaje matemático es capaz de unirse y encerrar parte del secreto de la creación misma, la ilusión del tiempo. El código no es propiedad de nadie. Como dije anteriormente, el conocimiento es propiedad de todos, de cada conciencia de este universo. Llegar a él y sobre todo a ese conocimiento del que siempre hablamos, el conocimiento genuino de la fuente, del Padre, de lo que humanamente se entiende como Dios, no pertenece a un grupito, a un ser en particular, es un conocimiento del conjunto, porque el conjunto, todas las conciencias forman parte del Padre. El código de la Biblia, simple y llanamente, es un anticipo, una antelación de lo que el hombre será capaz de descubrir con el salto tecnológico a su debido tiempo, y donde se encierra realmente eso que humanamente llamamos historia. Simple y llanamente, el código viene a decirnos que el tiempo es una ilusión, que tal y como nuestras mentes encarnadas humanas pueden percibirlo, nada tiene que ver con otros estadios del ser, con otras formas de existencia que puede tener la conciencia. El maestro, sin duda ninguna, es partícipe de ese código, conoce ese código, viene a cumplir ese código. Para aquellos que gusten, pueden buscar el software que se puede conseguir en internet, el software para poder, digamos que, jugar. Vamos a usar el término de jugar en un sentido creativo, ¿no? Pueden buscar el software del código bíblico y por su propia cuenta pues indagar sobre sus preocupaciones, ¿no? No es complicado su uso, ni mucho menos, pero los frutos que puedan conseguir pues quizás les llamen muchísimo la atención, ¿no? Voy a hacer referencia muy rápidamente, pero a una búsqueda que hice en relación a esta pandemia que está pasando, y quedé realmente impresionado, ¿no? Que apareció el término del nombre de la enfermedad junto a una de las variantes de las cepas que está haciendo estragos en la India, esta última cepa, junto con el nombre del país, junto con otros conceptos. Realmente es impresionante. Impresionante, pero obviamente bajo nuestro humilde entender, nada nos es extraño. En este canal postulamos el anuncio del final de los tiempos, la segunda venida del Maestro. El Maestro es una conciencia cósmica que ya vino a plantear los tiempos por venir, porque ya los conocía. Obviamente es lo que dice, o lo que viene a decir el código. Todo puede estar encerrado en tras esos relatos bíblicos, digamos que hay información que está encriptada y que se puede conocer. Bueno, por hoy me despido. Espero que de alguna forma este programa les haya servido, les haya entretenido, para aquellos que no conocían el código bíblico, pues que no sé, que les dé una picazón para intentar indagar sobre él, porque realmente, vuelvo y repito, bajo nuestro humilde ver, esconde todo lo necesario, todo aquello que va a acontecer en estos tiempos y lo que ha acontecido hasta hoy en día en esta última humanidad. Y más aún, bueno, ya será hasta el próximo programa, deseándoles una muy feliz y bendecida semana, y recuerden, hagan el bien, no miren a quién, y encontrarán a Jesús dentro de sus corazones. Muchísimas gracias y feliz y bendecida semana. Hasta muy pronto.